Bendiciones, hermanos y amigos de Hebreos Hoy. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para revisar algunos versos que nos ayuden a comprender si la dieta alimenticia nos corresponde su observancia, si nos corresponde hacer diferencia entre animales limpios e inmundos como discípulos de Yeshua, como creyentes en el Mesías judío, como hijos de Elohim, nacidos por el Espíritu. Vamos a revisar en primera instancia Levítico 11. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos en contra de nuestra observancia de este mandamiento está en que precisamente este capítulo, versículo 1, señala que el mandamiento está dado a los hijos de Israel. Vemos que dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: habla a los hijos de Israel y decidles. Versículos siguientes entonces se detalla toda la instrucción sobre los animales limpios e inmundos. Otro argumento en contra de la observancia de nuestra parte de estos mandamientos está en Deuteronomio 14. Vemos que en este caso el versículo no comienza diciendo habla a los hijos de Israel. Comienza con una instrucción sobre el rasurarse, y luego en el versículo 3 inicia toda la instrucción del mandamiento, ¿verdad? Y en el versículo 21, que es precisamente el que hace mención los argumentos en contra, dice que no comeréis ningún animal que se muera, lo podrás dar al forastero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, ¿qué señalan estas posturas? Que es evidente entonces que Israel, los hijos de Israel, tienen unos mandamientos alimenticios, pero que los forasteros no están incluidos en ellos. Y quiero señalar que esta posición, específicamente del pastor José Carlos Alpizar, de Teología Paulina, está basada en que él reconoce que el nuevo pacto no trae consigo la eliminación de las leyes, sino todo lo contrario. El nuevo pacto confirma las leyes, así lo señala en el video que él está refutando a un movimiento de raíces hebreas. Él señala también, con lo cual también coincidimos, que los mandamientos tienen un contexto. Es decir, hay mandamientos que son solo para los reyes, solo para los sacerdotes, solo para los leprosos, solo para las mujeres. Hay un contexto, coincidimos nuevamente con esto. Entonces, ¿qué señala el pastor Alpizar? Dice, el cristianismo no enseña que los mandamientos estén abolidos, simplemente que hay un contexto, y en el contexto de la dieta a los llamados gentiles no se les instruye guardar esos mandamientos que son solo para los hijos de Israel. Entonces, él en su exposición utiliza los versos que estoy mostrando para demostrar ese punto. Entonces, coincidiendo totalmente con lo que señala el pastor Alpizar sobre los contextos, ¿verdad? Y sobre a quién es dado el mandamiento de la dieta, yo les voy a invitar a que revisemos también Levítico 17. Fíjense que comienza el capítulo indicándose: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile. Aquí comienza la instrucción. Vemos, comienza igual que
en Levítico 11 lo que nos sucede con Deuteronomio 14, como vimos ahora. Entonces, quiero mostrarle desde el verso 10. Quiero mostrar desde el verso 10. Dice lo siguiente: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Verso 12. Por tanto, dije a los hijos de Israel: ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún forastero que reside entre vosotros. Y cuando algún hombre de los hijos de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por tanto, dije a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la coma será exterminado. Verso 15. Y cuando alguna persona, sea nativo o forastero, coma de un animal muerto o que haya sido despedazado por fieras, lavará sus vestidos y se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer, entonces será limpio. ¿Qué estamos viendo en este verso? Primero, una contradicción con Deuteronomio 14, 21. Allá dice que el forastero y el extranjero, a ellos se les puede dar o vender la carne de este animal que haya sido muerto, no degollado por un nativo o por un forastero, sino que haya sido muerto, amaneció muerto, no se sabe la causa, o que haya sido despedazado por las fieras. Vemos además de esa contradicción que cuando se dice habla a la casa de Israel, habla a los hijos de Israel, hay una clara alusión a nativo y forastero. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Tanto los nativos como los forasteros es lo que se está presentando acá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué Deuteronomio 21 señala que no se puede comer la carne de los hijos de Israel, pero sí el forastero? ¿Ok? Otra cosa que quiero a la que prestemos atención antes de seguir profundizando es que el versículo 21 no señala si esta carne es limpia o es inmunda. Pero aplicando nosotros la lógica, poniendo a funcionar nuestra capacidad cognitiva, ¿verdad? Podemos estar seguros de que la referencia es a animales limpios, porque si la referencia fuera a animales inmundos, entonces no habría falta que se señale que no se comerá la carne del animal que ha sido muerto, ¿sí? ¿Me entiende? O sea, obligatoriamente este animal que ha sido encontrado muerto tiene que ser limpio para que se detalle esta instrucción, y podemos ver que efectivamente es así, por cuanto en Levíticos, ¿verdad? Encontramos, digamos que un paralelo en el versículo 13, porque dice que tanto los hijos de Israel como los forasteros, cuando capturen un animal que sea permitido comer, ¿lo ves? Tiene que derramar su sangre. Entonces, ¿qué está pasando en Deuteronomio 14, 21? Que como el animal apareció muerto, entonces la sangre no fue derramada como demanda el Eterno, por lo tanto, ese animal no se puede ingerir. Entonces, repito, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque esta aparente contradicción.
pues vamos a revisar los términos tanto en hebreo como en griego, porque es esto lo que nos va a permitir entender lo que está sucediendo acá en estos dos pasajes. En Deuteronomio 14, 21 se emplean los términos ger, que es lo que se traduce forastero, y se emplea nekari, que es lo que se traduce como extranjero. Vemos que vamos a Levíticos, vamos a Levíticos y tenemos lo siguiente. Un momento, por favor, mientras busco el versículo que es el 15. Ok, tenemos acá la instrucción donde efectivamente se habla de ger. Nuevamente, estamos viendo los mismos términos en hebreo. Repito, Levítico, Deuteronomio 14, 21 emplea ger. El ger en ese pasaje es al que se le puede entregar el animal muerto, y el nekarim es al que se le puede vender. En este caso, en Levítico 17, 15, se está señalando que el ger no puede comer ese animal, no puede comer esa carne. De hecho, señala acá que así como el nativo queda inmundo en caso que la coma. Entonces vamos a revisar ahora la Septuaginta. Pues ya hemos visto que son términos similares allí en el hebreo. Tenemos en Deuteronomio 14, 21, vamos a buscar el verso 21, lo tenemos por acá. Yo lo voy a copiar y me lo voy a llevar al traductor Google acá, para que usted pueda ver la transliteración, que efectivamente lo que estoy señalando es Deuteronomio 14, 21, y podamos ver acá los términos que se utilizan. En primera instancia, le señalo por acá paroiko, que es lo que en griego se está trasladando del hebreo ger. ¿Ok? Paroiko es lo que del hebreo ger se está trasladando así. Ahora tenemos alotrío, que es lo que acá en griego se traslada desde el hebreo nekarim. Ok, repito, esto es Deuteronomio 14, 21. Vamos ahora a buscar Levítico 17, donde se nos hablaba también del ger. Levítico 17, versículo 15. Tenemos por acá, vamos a hacer el mismo procedimiento. Copiamos y pegamos, nos vamos al traductor Google. Y lo traemos por acá. Fíjese que por acá no tenemos paroiko, como teníamos en el verso anterior, tampoco alotrío. En su lugar se está traduciendo proselitois, lo que en hebreo se escribe ger. Y vemos acá en la traducción al español que se habla de nativos y de conversos. Nativos y conversos. Entonces, repito, ¿cuáles son los términos que se están utilizando acá? Deuteronomio 14, 21 señala que el paroiko puede comer de esa carne, así que el israelita puede darla a él, y que el
a los tríos también puede comerle, por tanto el israelita puede vendérsela, el hijo de Israel puede vendérsela. En cuanto a Deuteronomio 15, cuando señala que tanto el nativo como el forastero no puede comer de la carne del animal muerto, acá se emplea un término distinto y es prosélitos. Entonces, estamos viendo de entrada que no son los mismos términos, no estamos hablando de las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, para comprender qué es lo que está pasando aquí, debemos entender también estos términos. Yo les voy a mostrar, aunque ya vimos de entrada en la traducción, que cuando se habla de prosélitos, se habla de conversos, de personas que se han integrado a el pueblo de Israel. Y les voy a mostrar el trabajo de Laura Pérez para el 8º Coloquio Internacional del Centro de Estudios Helénicos. Ella hace una revisión de los textos de Filón de Alejandría y entonces en base a ello señala la conversión al judaísmo y a la identidad de los prosélitos en los textos de Filón de Alejandría. Filón fue un judío filósofo que murió alrededor del año 45 del siglo I. Entonces establece esta profesora en su análisis. Dice, ¿quiénes eran los prosélitos? Filón afirma que Dios aprueba a todos los que de igual forma de vida que Moisés, es decir, a todos aquellos que desean y buscan conocer a Dios. Esta aprobación se dirige entonces no solamente a quienes desde su nacimiento han sido introducidos en esta forma de vida, sino también a aquellos que han adoptado a partir de la conversión. Tales personas, es decir, los que han adoptado la forma de vida de Israel, que creyeron justo trasladarse hacia la piedad, se denominan prosélitos, explica Filón, porque han ingresado a una ciudadanía, en griego politeia, nueva y amante de Dios. Señala también este escrito, dice que de allí la interpretación de Filón de que los prosélitos son los que ingresan a una comunidad nueva que es a la vez política, nuevamente es una politeia, y religiosa amante de Dios. En la Biblia de los 70, el vocablo prosélitos asumió los dos significados que abarcaba su antecedente ger, que hemos visto el término que aparece en estos pasajes en hebreo, aunque a lo largo del periodo helenístico se fue delimitando el sentido técnico del término, que comienza a designar específicamente a los gentiles convertidos al judaísmo o a la práctica. Hablar de judaísmo es anacrónico, sino que podemos decir que a la práctica de los habitantes de Judea. Quiero avanzar también a lo que ya tengo por acá señalado para avanzar más rápido y no demorar tanto. Dice, además, probablemente por esta causa Filón es muy enfático en la necesidad de que los prosélitos se aparten por completo de su grupo social de origen, y menciona siempre en sus elogios de los conversos el difícil acto que han debido realizar cuando abandonaron su patria, sus amigos y parientes. ¿Recuerda usted lo que hizo Abraham? Pues bien, Abraham fue el primer prosélito. De hecho, Filón de Alejandría se refiere a él de esa manera. Sigo leyendo el trabajo de esta profesora. Dice, abandonan patria, sus amigos y parientes para trasladarse hacia la virtud y la piedad, cumpliendo así una hermosa migración. Los casos paradigmáticos de Abraham y Tamar, ambos nacidos en familias politeístas. El paso definitivo de su conversión, ¿okay?, es la inclusión
en una nueva comunidad política, nuevamente politeia judía. El prosélito era el recién llegado o el inmigrante, no a la tierra, escúchese bien, el recién llegado o el inmigrante no a la tierra, sino a las leyes y a las costumbres. En efecto, todos los pasajes analizados confirman sin lugar a dudas que al ingresar a la politeia judía, los extranjeros pasan a homologarse con los judíos nativos mediante la inclusión en un mismo conjunto social unificado por lazos cívicos, pero también de amistad e incluso de parentesco, y regulado por unas normas y leyes de las que igualmente participan, y al adquirir los derechos junto con las obligaciones. Entonces, un prosélito adquiere tanto los derechos como las obligaciones, o sea, participa del mismo pacto, participa del mismo pueblo, de la misma comunidad, participa entonces de las mismas leyes. Por eso vemos, repito, en Levítico 17, que cuando dice que habla a los hijos de Israel, señala entonces nativos y forasteros, porque ambos son considerados participantes de la misma comunidad, con los mismos derechos, las mismas obligaciones. En su trabajo, esta profesora que analiza el significado del término prosélito en los escritos de Filón de Alejandría, un judío del siglo I, dice así: pero la ley de Moisés no es únicamente un código religioso, sino una legislación completa para Filón, la más completa entre todas las existentes, que regula todos los ámbitos de la vida humana en sociedad y que organiza en términos cívico-políticos el funcionamiento de la comunidad judía, tanto en la propia tierra de Judea como en las diversas regiones de la diáspora. Entonces, queda claro que un prosélito es alguien que se incorpora totalmente a el pueblo de Israel, participa tanto de sus derechos como de sus obligaciones. Por otro lado, tenemos a paroicos. Les voy a citar la sección que habla de el significado y el uso del término paroicos en el entorno secular y religioso del mundo greco-romano, una obra de John Eliot que se llama A Home for the Homeless. Dice así este autor: los estudios léxicos son virtualmente unánimes en cuanto al significado y uso general y técnico de paroicos en el mundo antiguo. La definición de LSJ tanto del adjetivo como del sustantivo es representativa. El adjetivo, morando al lado o cerca, vecino. El sustantivo, prójimo, residente en casa ajena. Generalmente extranjero, extraño. En este sentido general, los paroikoi son extraños, forasteros, personas que no están en casa o que carecen de raíces nativas en el idioma, las costumbres, la cultura o las lealtades políticas y sociales religiosas de las personas entre las cuales se encuentran o habitan. Entonces ya estamos viendo una marcada diferencia entre un prosélito y un paroico, porque el paroico no participa ni del idioma, ni de las costumbres, la cultura, las lealtades políticas, sociales, religiosas de las personas entre las cuales se encuentra. Seguimos leyendo lo que señala el autor. Dice: paroikos denota lo extraño, lo otro, mientras que oikos, que es la raíz del término, tiene connotaciones como asociaciones e impresiones de hogar, pertenencia y lugar propio. Paroikos representa la persona desplazada y dislocada, el extraño o extraño curioso o de aspecto sospechoso. A diferencia de los términos oik y combinada tanto en literatura
secular como en la bíblica, con palabras como alos, alotríos, mencionamos alotríos cuando hicimos la lectura en Deuteronomio 14:21, tenoi y parepidemoi, todas las cuales denotan diversamente al visitante extraño, extranjero o transitorio. Paroikos, en un sentido general, implica separación social, alienación cultural y cierto grado de privación personal. Seguimos viendo que paroicos, es decir, los que podían comer, según Deuteronomio 14:21, del animal muerto, a diferencia de los hijos de Israel, es entonces una persona que está separada de Israel, comparte el territorio, pero no está mezclada con Israel. Sigue el autor diciendo que se encuentra que paroikos ha sido usado como un significado técnico, político, legal, para denotar el estado, posición o destino de un extranjero residente viviendo en el extranjero sin civil o nativo derecho, similar al uso de oikos y sus parónimos, junto con términos como demos, polis y patris, para proporcionar el vocabulario y los modelos para funciones políticas y sociales más amplias, instituciones, paroicos y sus parónimos, finalmente lo fueron en un sentido sociopolítico técnico. Tal uso está documentado no solo en el Antiguo Testamento a través de la Septuaginta, sino también en general en la literatura y particularmente en las inscripciones del mundo greco-romano. Paroico, resume Schiffer, constituyó una institución del Estado políticamente reconocida y un Estado registrado de la población que se distinguía legal y socialmente de los plenos superiores por un lado y los extranjeros transitorios inferiores por el otro. Seguimos viendo entonces que prosélitos y paroicos son términos totalmente distintos, no estamos hablando de las mismas condiciones, no estamos hablando de las mismas personas. Dice, cambiando nuestra atención de Asia Menor y la evidencia extra bíblica al Antiguo Testamento, encontramos que en la Septuaginta el significado y el uso de paroicos es consistente con el uso en su entorno secular. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces, señores? Que no hay ninguna contradicción en lo que está escrito. ¿Cómo podría haberlo? No hay contradicción alguna entre Deuteronomio 14:21, que dice que el forastero o el extranjero puede comer de cierta carne no permitida para el hijo de Israel. Claro, es que estamos hablando de diferentes personalidades, diferentes condiciones en cuanto a la incorporación a Israel como pueblo, al adquirir la cultura, a ser parte de la sociedad, a adquirir los derechos, así también como las responsabilidades. Por eso en Levítico 15, el prosélito, que es el término que se utiliza en griego, entonces, así como el nativo tiene prohibido el consumo de este tipo de carnes, estamos viendo entonces que aplica la misma dieta, lo que señala el pastor Alpizar de Teología Paulina y lo que señalan las personas que enseñan que no debemos guardar la dieta de la dieta santa, pues están equivocados, no han analizado estos textos correctamente, están leyendo simplemente desde una traducción que no deja ver y no permite comprender lo que está pasando aquí. Entonces, yo quiero mostrarles también, porque se hizo mención del término alotrío. Usted dirá, bueno, ¿no será también que ese alotrío tiene algo que ver? No, el alotrío es un extranjero. Lo vimos también en ahorita cuando hicimos la lectura, que incluso estaban por debajo
de los paroicos. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio 31:18, lo que se traduce acá otros en este texto para hacer referencia a otros dioses es alotrío. También en Mateo, me voy a mostrar un momento, por favor, Mateo 17:25, dice el verso así: ¿de quiénes cobrarán tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Es Yeshua quien está hablando aquí con Simón Pedro ante el cobro de los impuestos a los judíos. Y este término que está por acá, alotríos, es, este término extraños es en griego alotríos. Te lo voy a mostrar para que no quede ninguna duda y nadie se sienta manipulado. Acá lo tienen, ¿ok? Alotríos lo voy a poner acá para que se vea más grande, ¿ok? Entonces, seguimos viendo que no tiene, no hay contradicción, ¿verdad? Ya lo hemos explicado. Lo que está sucediendo aquí es que se está hablando de personas distintas entre las que pueden y las que no pueden comer. Ahora usted dirá, pero bueno, ¿cómo entonces, cómo es eso que entre Israel habían personas que no formaban parte o vida o parte de la vida social, religiosa y todo eso? Bueno, fíjese lo que dice Deuteronomio 7:22. Dice que el Señor tu Dios echará a estas naciones, es decir, las que estaban habitando en la tierra que el Eterno entregaría a su pueblo. Dice, echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Es decir, Israel habitaría la tierra, pero no estaría allí solo. Hay otros pueblos habitando y que son necarim, ¿ok? Y que son paroicos, no están mezclados con Israel. Fíjate también Éxodo 23:29, dice, no los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Éxodo 23:30 continúa con la misma idea. También tenemos un pasaje en Josué, capítulo 15, verso 63, dice, mas a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron expulsarlos. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judea. Entonces vemos que una vez que ya estaban dentro de la tierra, seguían existiendo pueblos extranjeros habitando en el mismo territorio que Israel, los hijos de Israel. Quiero mostrarles también Efesios 2. ¿Por qué? Porque quienes señalan que a nosotros como discípulos de Yeshua, como hijos de Dios nacidos por el Espíritu, no nos corresponde guardar esta dieta santa, esta dieta apartada que proviene del Padre. Lo hacen también basándose en que nosotros ciertamente somos creyentes, nos hacemos copartícipes, nos hacemos por medio de la sangre de Yeshua ciudadanos, pero eso no implica que seamos parte de Israel. En el video que puede buscar en YouTube que hace el pastor Alpizar, al final les muestro cómo se llaman para que si quieren lo busquen y puedan verlo todo. Él dice que decir eso sería estirar las palabras de Pablo, sería incluso añadir al mandamiento si guardamos la dieta, porque él insiste en que es solo entregada a los hijos de Israel, aunque hemos visto que se señala en el mismo pasaje, habla a los hijos de Israel y después dice nativos o forasteros, es decir, ambos son considerados hijos de Israel, porque como hemos visto, el prosélito
es parte de Israel. Entonces acá en Efesios 2, que de hecho el pastor Alpizar lo menciona en su video, acá mismo vamos a terminar de demostrarlo. Fíjense que desde el verso 11 está diciendo el apóstol que en otro tiempo erais gentiles en la carne, llamados incircuncisión, sigue formando su idea, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía, extraños a las promesas, pero entonces ahora en Cristo Jesús, dice la versión LBLA, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes, Aún leyendo esto, el pastor Alpizar señala, no, o sea, no somos parte de Israel, los mandamientos son para Israel, nosotros, dice él, somos gentiles, no podemos estirar las palabras de Pablo. Pablo no está diciendo aquí por ninguna parte que entonces tenemos que guardar las leyes dietéticas. En estos casos, el pastor se pone súper literal y no ve lo que está implícito. Pero para no entrar en polémicas, sino ni en opiniones, sino ser fieles a lo que dice el texto, vamos a revisar el versículo 19 de Efesios 2. Dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Vamos a revisar este pasaje en el interlineal, porque estamos viendo que se habla de extranjeros, se habla de la familia de Dios y estas cosas en las lecturas que hicimos para aclarar los términos prosélitos y paroicos vimos que se hablan de estas cosas. Entonces tenemos por acá que el apóstol en griego está haciendo referencia a Senoi, lo vimos en la lectura, es un extranjero que está incluso por debajo del paroico. Y estamos viendo acá, fíjense por favor, que el apóstol está diciendo ya no son paroicos. Sí lo está viendo. Ya no son senoi y ya no son paroicos. ¿Quién era el paroico? El que podía comer de aquella carne de la cual los hijos de Israel no podían, de aquel al cual no le aplicaban las leyes dietéticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ya ustedes no son paroicos, no son simplemente personas que habitan acá en la tierra donde también habitan hijos de Israel, porque recuerde que estamos hablando de la correspondencia guiada a los efesios y habían judíos diaspóricos que habitaban también en Éfeso. Y entonces estamos viendo acá que Pablo señala, ustedes ya no son paroicos, no son ni siquiera senoi, que son los que están por debajo de los paroicos, sino que son conciudadanos. Y el término que se emplea acá, conciudadanos, es simpolitai. Yo quiero mostrarles lo que dice la concordancia de Strong sobre este verso y después vamos a profundizar un poquito más a través de una literatura. Se me fue la palabra, son polites, ¿okay? Es una palabra compuesta que viene de estos dos términos, sun y polites. Polites, por su parte, significa ciudadano, que de hecho se traduce con ciudadano el término, ¿ok? No hay ninguna otra definición, sino que la asociación de otro en ciudadanía, ¿ok? Está en relación a la ciudadanía. Ahora, este otro término son
que también conforma la palabra, dice conmigo, contigo, con. Dice que propiamente estar identificado con algo por haberse unido en una unión, identidad estrecha, poseyendo una estrecha identidad con. Es decir, cuando se habla de conciudadanos, se habla de un ciudadano que ha asumido, lo estamos viendo acá, una identidad estrecha. ¿Con quién? Pablo está diciendo, ya no son extranjeros, ahora son conciudadanos de quién? De Israel. Es decir, ustedes que han asumido la identidad de Israel, ustedes por cuanto están en una unión estrecha con Israel, son conciudadanos. Es lo que está señalando el apóstol, contrario a lo que enseña teología paulina, lo que enseña muchos sectores del cristianismo, porque no todos enseñan que cuando creemos en Yeshua como Mesías, cuando somos sus discípulos y hijos de Dios, no nos incorporamos a Israel. Al contrario, hay muchos que sí lo entienden así, pero contrario a los que no tienen esto claro, piensan entonces aquellos que las leyes están abolidas. Entonces, estamos viendo acá qué es lo que está señalando el apóstol, lo que está implícito en los términos que él está utilizando. Por lo tanto, nosotros no estamos estirando absolutamente nada. Estamos entendiendo las palabras de Pablo en su contexto. Y para terminar de comprender lo que significa lo que está señalando Pablo, yo quiero que revisemos el término zumpoliteia en la obra de Reger Gari, okay, que habla de este término en la Asia Menor helenística. Dice que el concepto también fue utilizado para referirse a la fusión política de dos o más polis vecinos, de dos o más ciudades. Esto podría eventual, pero no necesariamente, conducir a la desaparición de una de las poleis participantes. Esta segunda forma fue común en la Asia Menor helenística. Repito, en la correspondencia, lo que hemos leído, Efesios 2, está siendo enviado a una ciudad de Asia Menor. Es decir, los efesios, cuando Pablo les habla utilizando este término, saben perfectamente a lo que el apóstol se está refiriendo. También, por favor, veamos a José Pascual, que analiza el término, la zumpoliteia griega en las épocas clásicas y helenísticas. Dice que de forma genérica la zumpoliteia significa la participación en una politeia en sus aspectos esenciales e inseparables, cuáles son los cultos y sacrificios públicos y las instituciones políticas y judiciales. He resaltado algunas partes para no hacerlo tan extenso. Dice, a efectos de la zumpoliteia es irrelevante el origen de la comunidad ciudadana que habita en una misma polis. Lo importante es, caso de un origen heterogéneo, que el resultado sea una fusión total. Esto es la constitución de una única politeia de la que gozan todos los conciudadanos. Se puede contrastar entonces, comparemos esto con lo que está diciendo Pablo. Pablo ha dicho, versículo 14 de Efesios 2, de los dos pueblos ha hecho uno, y aunque vemos que la zumpoliteia no necesariamente, aunque sí podía ocurrir que prevalezca una, no necesariamente eso sucedía, estamos viendo que lo que está planteando Pablo sí es que exista una única politeia de la que gocen todos
los ciudadanos, que exista una fusión total. No son dos pueblos, es ahora uno. Así que los llamados gentiles se incorporan a esta ciudadanía, se identifican con Israel, se hacen parte de Israel, son prosélitos, han abrazado los mismos derechos, los mismos pactos, el mismo Dios, las mismas obligaciones, el mismo Mesías. Hermanos, amigos, yo espero que esto haya quedado totalmente claro. ¿Qué debe quedar claro? Que sí nos compete el obedecer esta ley, pues ha sido dada para los hijos de Israel, y el Eterno, a los que nos hemos unido por medio del Mesías, nos considera hijos de Israel. Israel, recuerde que no se limita, no es un territorio geográfico. Israel es el que prevalece con el Eterno, es el que recibió la bendición del cambio de nombre, del cambio de identidad, pues cuando Jacob peleaba con el ángel, ¿cuál fue la bendición? Ya no serás Jacob, es decir, eso que eras antes, ya no lo serás más. Ahora eres Israel, porque has peleado con Dios y has prevalecido. Entonces nuestra bendición y nuestro nuevo nacimiento queda atrás aquel viejo hombre. Somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo por el Espíritu, somos bendecidos con una nueva identidad, una identidad en el Mesías, que es la identidad de Israel, hijos del Padre, hijos del Eterno. Y para finalizar, quiero señalar que usted puede leer que cuando por alguna situación, lo señala lo que hemos leído, había contacto con el animal muerto o se llegaba a consumir un animal que no había sido correctamente degollado, o cuando por alguna razón se consumía algún animal que no fuera de los limpios, ¿cuál era la instrucción? Que la persona nativa o forastera o el prosélito se lave, se limpie de esa inmundicia, y el lavado es con agua, el agua representa también la Torá, simplemente que se lave, será inmundo hasta la noche y al día siguiente entonces puede seguir participando normalmente de las actividades. ¿Qué quiero decir? En que tampoco nos pongamos, digamos que tajantes con esto. Para algunas personas es difícil desprenderse de estas cosas, y debemos entender que todo es parte de un proceso, no existe tal cosa como una conversión, decir, bueno, hoy dejo esto ya. No, todo es un proceso que se va dando poco a poco en la medida en que vamos entendiendo, en que el Espíritu nos va revelando todas las cosas, y entonces podemos de corazón, con entendimiento, apartarnos de aquello pasado para abrazar la instrucción del Eterno. Finalmente, para los que se siguen aferrando o los que se sigan aferrando a lo literal, aún después de esta explicación, como es el caso del pastor Alpizar, que se aferra mucho a lo literal, yo quiero decirles que eso son rasgos, son cosas que suceden cuando le conviene. Porque en unas ocasiones, y les voy a mostrar, no me gusta hablar por hablar, les voy a mostrar que en unas ocasiones él señala lo que está implícito como algo muy importante, que a veces no se trata solo de lo literal, sino lo que está implícito. Pero en estos casos, cuando lo que está implícito no le conviene, entonces arma estos argumentos que lo que hacen es torcer. Yo les voy a mostrar
este video. Ok, perdón. Este que está acá, les muestro cómo se llama. Esto es Yazak Ve'emat y las leyes dietéticas. Este es justamente el video del cual les comentaba, donde él ha hecho toda la exposición sobre el Levítico 11, Deuteronomio 21, puede buscarlo y verlo. Pero del que le estaba comentando, de lo implícito, de lo literal y todo esto, porque quiero dejar al descubierto la hipocresía del pastor y haciendo un llamado pues para que se vuelva, ¿no? Esto no se trata de religiones, de doctrinas, de dogmas, de yo gané, tú perdiste, no, se trata de que seamos consistentes, de que seamos coherentes con lo que está escrito. Aquí en Hebreos Hoy no defendemos doctrinas ni dogmas, nos guiamos por la palabra y por eso tratamos de escudriñar profundamente, porque cuando no lo hacemos, cuando malinterpretamos, entonces de seguro vamos a estar torciendo el mandamiento. Yo les quiero mostrar entonces, para cerrar, solo un minuto de video de las palabras del pastor Alpizar en relación a un video que él está refutando de Michael Ross. La verdad no nos interesa eso. Yo insisto, lo que quiero hacer referencia es a cómo en unas ocasiones, cuando a él le conviene, lo que está implícito es sumamente relevante, más allá de lo literal. Entonces voy a dejar este video y con esto me despido. Si ha quedado alguna duda, amados hermanos, están los comentarios. Esperamos que puedan escribirnos y que el Padre nos ilumine para responder entonces también sus inquietudes. Lo que yo sí quiero resaltar de este video, que eso sí es muy importante, eso es prioritario, es el currículum oculto, la enseñanza que se insinúa muy sutilmente cuando nosotros escuchamos a los judaizantes hablar. Porque cuando nosotros escuchamos que los judaizantes dicen que la salvación es por la gracia de Yeshua, eso es de la boca hacia afuera. Porque en el fondo de toda la predicación está clarísimo que han hecho inservible el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz y la salvación en el fondo es por obras. Y yo voy a dejar que este video corra un minuto para que ustedes se den cuenta que es verdad, y voy a resaltar unos puntos que a veces uno no se da cuenta porque no lo dice de forma literal, explícita, pero sí lo dice de forma implícita. Lo que se llama en docencia el currículum oculto, lo que se enseña de fondo a veces sin tener que decirlo directamente. Lo que sea necesario. Allí lo tienen, amados hermanos, saquen ustedes sus propias conclusiones. Bendiciones.